Buenas noches, Dios los bendiga. Dios es maravilloso. Se goza usando personas comunes y corrientes como tú y como yo, con virtudes y con defectos. Dios se glorifica y nos usa para su gloria como Él quiere. Nos involucra en sus planes según su buena voluntad, según el propósito que Él tiene. Mateo capítulo 4, versículos 18 al 22 nos hablan un poco en este sentido. Vamos a leerlo. Y andando junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, echando una red al mar, porque eran pescadores. Y les dijo: seguidme, y yo os haré pescadores de hombres. Entonces ellos, dejando al instante las redes, le siguieron. Y pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con su padre Zebedeo, remendando sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. El llamado de pescadores, hombres sencillos. Jesús no fue a las sinagogas o a los centros de conocimiento. El llamado en sí mismo es un llamado sencillo, a hombres sencillos. No hay gran discurso para convencerles, no hay promesas de ningún tipo, tampoco hay amenazas o engaños. El llamado es sencillo, concreto y directo. Llama la atención la propuesta de ese llamado. Jesús les dijo: les voy a enseñar a ser pescadores de hombres. Ahora, para Pedro y Andrés, ¿eso qué significa? ¿Acaso lo entendían a cabalidad? Probablemente algo entendían por lo que ya conocían de Jesús, pero no al 100%. ¿Sabe qué es lo importante? Que Jesús sí la tenía clara. Él va a usar a cada uno con sus cualidades, con virtudes, con defectos, con habilidades. Ellos son pescadores. Deberían reorientar su propósito para servir a Dios vivo en una causa con un alcance infinitamente mayor que el que hasta ahora podían estar teniendo. Jesús siempre la tiene clara. Dios es especialista en usar personas comunes y corrientes. Recordarán a David, por ejemplo, de pastor de detrás de las ovejas, Dios lo convierte en rey. O recordarán a José, por ejemplo, de despreciado por sus hermanos, pasó a ser segundo del faraón en Egipto. O Pablo, más cercano, de perseguidor de la iglesia y celoso religioso, pasó a ser siervo, esclavo voluntario del Señor. Esto me lleva a pensar que el llamado no implica necesariamente que uno sepa exactamente para dónde va. Ese fue el caso de Abraham, por ejemplo. Él salió de Ur de los Caldeos directo a la tierra prometida, pero ¿acaso conocía todas las implicaciones? ¿Entendió en principio todo el asunto? Y la respuesta es no. Abraham no entendió todo. Lo que sí es cierto, y para el caso de los discípulos, es que Jesús a estos que está convocando, hablando de Pedro, de Andrés, de Jacobo y de Juan, les está proponiendo cambiar radicalmente los proyectos de su vida que pudieran haber tenido hasta ese momento. Habrían ellos o deberían aprender de Él y deberían aprender a imitar el estilo de vida de Jesús, con el tiempo, por supuesto. Les voy a hacer pescadores de hombres, les dijo Cristo, nada más ni nada menos.
No dice que les iba a dar casa o carro o beca o finca. No, dice pescadores de hombres, sencillamente. Ahora, la respuesta de ellos son acciones también concretas. Dejaron de inmediato, dice el texto, y partieron con Jesús. Dejaron las redes, dejaron la barca, incluso dejaron a su padre, en el caso de Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo. Sin cuestionamiento, sin preguntar por el sueldo o sustento para su casa. En la versión de Lucas capítulo 5, versículo 10 dice de esta manera, mire, dice 10 y 11, y lo mismo les sucedió también a Jacobo y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. Y Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y después de traer las barcas a tierra, dejándolo todo, le siguieron. Fíjese que Lucas acuña la frase no temas. Esto me habla a mí de confianza. Si Jesús está llamando de una manera tan concreta, Él se hará cargo. La verdad es que el texto no nos deja ver qué pensaron ellos en este punto. Lo que sí vemos son las acciones concretas de ellos. Esa frase, no temas, fácilmente se traduce en varias áreas de la vida de estos pescadores sencillos. No temas por el futuro, no temas por dejar a tu padre o por dejar un buen negocio materialmente hablando. No temas por el posible repudio de una comunidad que podía ver con malos ojos el que ellos se fueran del lado de su padre y del negocio de la familia. No temas porque de pronto los consideren locos. ¿Sabe? Cuando nosotros aceptamos el llamado de Dios a servirle tiempo completo, muchos pensaron y no lo expresaron que estábamos locos. Una aclaración importante, mire, de ninguna manera se entienda como una invitación a la irresponsabilidad, que desafortunadamente muchos hoy practican. Se pretenden llamados por Dios e irresponsablemente dejan en aprietos a su familia, a su casa, a sus hijos, la esposa, los padres mayores, en fin. No es una invitación a actuar de manera apresurada o de manera irresponsable. En el caso puntual de estos 4 hombres, llamados casi simultáneamente, hay una acción de parte de Dios muy concreta, incluso yo me atrevería a decir que sobrenatural. Ellos hicieron aproximaciones sucesivas al ministerio de Jesús, acompañando a Jesús, conociéndole antes, hasta que llegado el momento dejan todo, como dice Lucas, para servir de tiempo completo, si se quiere entender de esa manera. En conclusión, mire, Dios se goza usando a hombres y mujeres sencillos. Dios involucra a quien quiere según sus planes. Él tiene claro el camino por donde nos va a conducir. Habla a nuestro corazón también y dice, no temas. No temas participar en los proyectos de Dios, porque participar en los proyectos de Dios es el más grande de todos los privilegios. La respuesta debe ser igual de contundente y sencilla como la propuesta. Vamos despacio, pero vamos con paso firme. Los fieles en poco serán puestos sobre más. Los que son fieles en poco, sobre mucho más serán puestos. No lo olvides.